Muy buenos días, doctor Sergio Fajardo, senadora Pizarro, senadora Angélica, doctor Miguel, senadora Paloma, embajador Roy Barreras. La mecánica es muy simple. La temática va sobre los liderazgos públicos. ¿Qué entendemos por liderazgo público en un momento en el que el país está en una gran nube de incertidumbre y realmente se necesita de la parte política, de los líderes de opinión, de los formadores de opinión, nuevas ideas y sobre todo empezar a rebrotar en lo que hemos llamado estos liderazgos públicos? Considero, por el voltaje de las personas aquí presentes, que cada uno en 3 minutos, pero por favor en 3 minutos, no tenemos control Bluetooth que los vea para cortar. Sonido a 1. Es así de aquí, exactamente. Entonces 3 minutos y me van a ver haciendo señas que por favor corten. Quisiera que sobre el tema que nos ha puesto, la tarea que nos ha puesto a Socajas, que cada uno, y empecemos del doctor Carrillo hacia el fondo, que nos digan en 3 minutos qué entiende por los nuevos liderazgos públicos. Doctor Fernando. Muchas gracias. Me ahorro los agradecimientos para no gastar el tiempo. De todos modos, Adriana, muchas gracias por la invitación a los presidentes de las cajas. Yo tuve el privilegio de estar ayer aquí y yo voy a hacer una conexión con lo que se ha discutido en la mañana con lo que oí ayer, porque aquí hay varias cosas importantes para resaltar. Este es un país que está hablando de acuerdos, de diálogo social, de el gran momento constituyente que puede estar viviendo, y no está pasando ninguna de esas cosas. Y no está pasando porque ayer aquí los dirigentes empresariales y los dirigentes sociales, todos esos herederos de Julio Roberto Gómez, a quien le quiero hacer un homenaje hoy aquí, porque es la persona que sacó adelante el diálogo social en Colombia, nos contaron cuáles son las dificultades que tienen, cuál es el incumplimiento de la Constitución, el diálogo tripartito, que es una herencia europea de Estado, sector privado, de la posibilidad de tener a los trabajadores como protagonistas y titulares. No existe en este momento en Colombia, y no existe por una razón, y a eso me voy a limitar, Fernando. El principal déficit que tiene Colombia en este momento es el déficit de la ecuanimidad, de la sensatez, del equilibrio. Aquí estamos desbocados todos, aquí reina la política del insulto, la amenaza, la confrontación, y la gran pregunta es: ¿qué va a hacer un país así? ¿Así lo vamos a construir? Aquí trató el presidente de comparar eso con el proceso constituyente del 91. Esto no se parece en nada. Aquí estamos en las antípodas del proceso del 91. El proceso del 91 fue el consenso más grande de la historia de Colombia, muy superior al del Frente Nacional. Luego yo sí los invito a que pensemos aquí en este escenario donde de verdad está representado los empresarios y los trabajadores, a que abramos otra oportunidad para el diálogo social en Colombia si de verdad se quiere hacer un acuerdo nacional. Y el liderazgo es eso, porque el liderazgo por encima de todo es empático, hoy lo decía el experto español, es leer con inteligencia lo que está pasando en la sociedad, es tener la capacidad de poder entender e interpretar lo que sucede, y tiene que ser ético y tiene que ser ejemplar, y ninguna de esas cosas las estamos viendo, y yo creo que eso es lo que echamos en falta en este momento. Muchas gracias. Doctor Sergio. Muy buenos días, me da mucho gusto estar acá, Adriana, a toda la familia de Azocajas, muchas gracias por la invitación. Hace 20 años yo estaba acá, pero como alcalde de Medellín, celebrando los 50 años de Azocajas, y nos habían pedido que diéramos una frase que nos inspirara, sobre la cual quisiéramos construir. En principio, que me llamó la atención que las frases que se le pidieron, todas son de extranjeros, diríamos. No hay ni una frase de ningún colombiano. La de Angélica, bueno, pero adelante, doctor Fajardo. Pero bueno, es de Antonas Mocus, aquí las tengo, doctor Fajardo. Me va a dar 2 segunditos más de crédito. 2 minutos más. Perfecto. Por la interrupción, segundos. Pero es legítima, está bien. Pero les voy a decir cuál era la frase que yo tenía para presentarles a ustedes y sobre la cual quiero hacer la reflexión inicial. La frase que yo tenía es: enséñale a tus hijos pronto lo que aprendiste tarde en la vida. Yo ya llevo 25 años, ahora en noviembre vamos a cumplir 25 años desde que empezamos a hacer política en la ciudad de Medellín, y en ese camino son muchos los aprendizajes,
muchos los éxitos, los fracasos, las frustraciones y lo aprendido acerca de esta ciudad de Medellín, Antioquia y Colombia. La frase es del profesor Richard Feynman, que fue Premio Nobel de Física, ya falleció, pero la considero muy importante. Y empiezo a hacer la reflexión sobre lo que hemos aprendido. Y nosotros, después de todos estos años de ver lo que ha pasado en nuestro país, seguimos atrapados en una sociedad que no ha sido capaz de solucionar la violencia como parte de nuestras vidas. Todas las personas que estamos acá hemos crecido en un país donde la violencia ha sido una expresión de lo que nosotros somos, que nos afecta las vidas en todas las formas, que no hemos aprendido a construir sobre lo construido, que hemos visto todas las aristas posibles del liderazgo en lo público, y con el gobierno actual estamos viendo, después de 20 años del mundo asociado con la figura del presidente Uribe, aparece la figura del presidente Petro, y por fin estamos descubriendo, y eso es una buena oportunidad de tener este gobierno, de que ese mundo, en ninguno de esos dos espacios ha sido la respuesta para este país, porque se habla permanentemente de acuerdos y nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo, porque no hemos sido capaces de construir un marco ético en el cual nos podamos relacionar, donde podamos enfrentar la corrupción, donde podamos sacar lo mejor de cada quien, donde le podemos dar una oportunidad a la inteligencia y la capacidad que tenemos en nuestro país. Ese liderazgo no ha existido porque vivimos en la polarización en estos últimos años, polarización creciente, y en un país que en el 2026 vamos a encontrarnos con la peor situación que se ha encontrado Colombia con respecto a lo que va a ser el gobierno nacional. Va a ser un país atormentado, con rabias, con malestares, con incertidumbres, con odios por todos lados. Y esa Colombia necesita darse una oportunidad distinta. Y esa oportunidad distinta, ahora explicaré un poco más tarde, es la que no hemos construido y no hemos aprendido a convivir, a respetarnos, a cuidarnos, a transformarnos. Y seguimos atrapados en el pasado con un mundo que va a una velocidad gigantesca. Senadora María José Pizarro, tiene... Si algo le ayuda, nos mandó una frase de Pepe Mujica. Sí, ¿leo la frase? Si quiere yo la leo y usted introduce. Eso, léala por favor. ¿Estás con la mayoría o estás con la minoría? ¿O no hay término medio? No se puede ser neutral, hay que tomar partido. Pepe Mujica. Bueno, primero, muy buenos días a todas, a todos. Hoy vengo justo de la Comuna 13 de Medellín, de un conversatorio en el que estábamos allí con distintas organizaciones, y vengo de allí a encontrarme con ustedes. Y les cuento un poco por dónde empezaba mi conversación allí. Efectivamente, a veces tenemos, como es el caso de Medellín, una ciudad que no siempre ha mirado hacia las laderas. Tenemos un país donde Bogotá, todo se ha construido desde Bogotá y no ha mirado y no se han mirado las regiones. Y yo creo que ahí está parte de lo que, entre otras, decía aquí mi compañero Sergio Fajardo, con quien nos conversamos hace unos días. Y es que en este país se nos ha negado la posibilidad de la convivencia. Ahora pensamos que si tan solo pudiésemos coexistir, habríamos avanzado mucho. Yo no quiero ser tan negativa. Yo creo que el país que vamos a encontrar en el 2026 seguramente sí es un país dividido, como el país que hemos tenido dividido siempre. No es que hoy lo tengamos más dividido, es que siempre hemos vivido en un país profundamente dividido. Un país evidentemente polarizado y un país en el que se nos ha negado eso, la posibilidad de la coexistencia. Y estamos enfrentados no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, a distintos tipos de liderazgo. Y esto no es un señalamiento, una característica de una u otra ideología. Estamos enfrentados a liderazgos tóxicos o estamos enfrentados a liderazgos que puedan ejercer precisamente el poder, como lo decían en el video introductorio, de una manera distinta. Hemos afirmado muchas, yo creo que particularmente mujeres, y yo creo que ese es el escenario que vamos a vivir en el 2026, que este es el tiempo de las mujeres, pero el tiempo de las mujeres no implica un paso de hombres a mujeres, yo no creo que de eso estemos hablando,
sino que estamos hablando de recuperar las características de lo femenino. Y en eso, en relación con lo que decían anteriormente, yo quiero contarles brevemente qué características de lo femenino se han quedado en las periferias del poder. El cuidado, por ejemplo, el cuidado del otro, el cuidado de los recursos públicos, el cuidado de la nación, el cuidado del ambiente, la sensibilidad, porque la sensibilidad ha estado en la periferia de la política. Se tiene que ser duro, agresivo, no se puede ser dulce y emotivo. Y la sensibilidad para un país que ha dejado de sentir es profundamente importante. Relaciones horizontales, donde unos no están por encima de los otros, donde todos podemos construir. En un país donde muchos han estado en la periferia, es hora de que tengamos liderazgos horizontales, pero también gobiernos mucho más horizontales. La colectividad, eso lo sabemos las mujeres, nosotras construimos en comunidad, defendemos la comunidad, construimos en colectivo, tenemos una forma distinta de relacionarnos entre nosotras y con los otros. Y para terminar, la solidaridad, y yo creo que aquí, justo en Azocajas, ese término también tiene un contenido muy especial, porque el ejercicio del liderazgo y del gobierno no siempre ha sido solidario. Como decía Pepe Mujica, hay que estar con la mayoría y ahí no se puede tener medias tintas. Senadora Angélica Lozano, con frase de Antanas Mockus. Pero usted se la debe saber de memoria. Hay que ejercer oposición política pensando y actuando como si fuera gobierno. Antanas Mockus. El punto de partida. Muchas gracias a Azocajas por invitarme, por conocer más de la realidad de tantas cajas agremiadas. Adriana, me siento rarísima en este atril, porque yo me esperaba una sillita a las que vamos cada 8 días y esto ya es como una cosa de carrera de caballos y competencia. De candidato. Creo que soy la única no candidato. Candidata presidencial del panel. Pero representa una candidata. No, señor, yo soy senadora de la República bueno. y me represento a mí misma. ¿Por qué escogí esa frase? ¿Por qué escogí la frase de Antanas? Porque sacar adelante a Colombia implica que tomemos decisiones razonables y con integridad, pensando, y ahí dice, si ejercemos la oposición, actuemos y decidamos como si fuéramos gobierno. Y lamentablemente yo he visto a nivel local o nacional una lógica de obstrucción y resulta que se cree que se le está haciendo daño al político de turno, competidor o adversario, y en realidad se está haciendo daño es a la sociedad y a la comunidad. El sectarismo, que es de lo que dijo Paca, tal vez no dogmatismo en la democracia, el sectarismo está paralizando a nuestro país. Creo que necesitamos acción colectiva, ese es el liderazgo único posible para sacar a Colombia. Ay, hace falta un Fujimori que nos salve. No, esas figuras y esos milagros y esos santos no existen, se necesita acción colectiva y eso implica que en nuestro cambio de roles, porque en democracia hay alternancia y un país normal, una vez lo gobierna la derecha, otra vez lo gobierna hoy la izquierda y ya nos tocará a los del centro. Pero eso implica actuar con la integridad al ejercer ambos roles, sea el de oposición o sea el de gobierno, tomar decisiones orientadas además a resultados, porque el país se transforma con acciones, no con discursos ni con promesas eternas y con divisionismo que no permite que saquemos adelante tantos retos, porque ojalá fueran poquitos. Senador Miguel Uribe, una frase de Nelson Mandela: un líder no puede simplemente tener una visión, debe tener la capacidad de hacer que esa visión se convierta en realidad. Gracias, Fernando, un saludo especial a todos los panelistas, a Adriana, a todas las cajas, a todos los asistentes. Escogí esta frase que además es una frase que varios líderes de alguna manera reformulan porque tiene dos conceptos fundamentales que además hoy son absolutamente oportunos. Un líder debe tener visión, pero la visión sola, sin acciones, se vuelve ilusión. Tiene que tener capacidad de hacer la realidad. Tiene que poder soñar en grande y movilizar a un país, inspirar a un país para tener un objetivo común. Pero de nada sirve si eso no lo aterriza a acciones y soluciones concretas. Y eso me sirve también para decir que esto no se trata de derecha, izquierda o centro, se trata de la bondad de las acciones que uno propone, pero especialmente la capacidad de llevarlas a cabo. Y lo estamos viviendo.
Un presidente que logró de alguna manera cautivar a la mayoría del país para llegar, pero lleva 2 años gobernando, hablan como candidatos y la verdad es que es un gobierno de promesas incumplidas, de incapacidad para gobernar, de hechos de corrupción. Y lo cierto es que si estamos hablando de nuevos liderazgos, de lo que se trata y la esencia es la confianza, es la credibilidad, es no negociar principios, es no acomodarse de acuerdo al momento. Estamos cansados de los políticos que de acuerdo al momento toman una posición, un día están con unos y otro día están con otros. Lo que es cierto es que queremos gerentes con liderazgo público. Y lo que hoy es verdad es que la incertidumbre que todos ustedes viven, porque además lo sé, lo sabemos, este es un sector determinante para el país, un sector además que va a ser la segunda etapa de la toma de la salud en Colombia, porque las cajas de compensación hoy tienen una responsabilidad gigantesca y entiendo, no pude estar ayer desafortunadamente, pero entiendo que el mensaje de la superintendente fue muy, diría yo, bueno, no sé cómo calificarlo, pero mal recibido, por no decir mal emitido. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que todo eso se puede superar y los nuevos liderazgos tenemos la responsabilidad de pasar la página. Venimos de una generación diferente. Crecimos con la guerra, particularmente yo, víctima de un episodio además muy cerca de aquí en Copacabana, pero también vivimos lo que fue la seguridad y no se nos puede olvidar, porque sí tuvimos un objetivo común, un país que caminaba en torno a una política social derivada de la inversión privada, de la protección de los empresarios y de la seguridad como valor fundante. Y eso se perdió desafortunadamente. Y claro, por la polarización, pero no por la discusión y la división entre políticos, porque la discusión en la democracia existe siempre. El problema es la incapacidad de construir moderación, equilibrios y consensos. A propósito, hemos hecho oposición, pero una oposición muy diferente a la que Petro hizo. Nosotros hemos buscado mitigar el daño que Petro hace, pero al mismo tiempo construir un mejor país. A cada crítica la acompañamos con una propuesta, a cada reforma le hemos acompañado con una contrarreforma y siempre hemos estado abiertos al diálogo hasta que nos cansamos de un presidente que no escucha, no oye, no reconoce críticas, solo viene a imponer. Eso no es lo que es un nuevo liderazgo, eso no es lo que queremos. Senadora Paloma Valencia. Frase de Martin Luther King: al final de nuestras vidas comienza el día en que nos volveremos silenciosos sobre las cosas que importan. Pues esa es la razón por la que yo estoy en la política, porque yo creo que hay cosas que importan y esas son las cosas por las que todos tenemos que luchar. Lo que pasa es que en la política estamos hoy cruzados por un problema grandísimo, las redes sociales, que han servido para muchísimas cosas, pero también han llevado a la trivialización de la política pública. Hoy la gente cree que basta tener voluntad o que a uno le gusta el personaje y que eso ya significa que va a lograr hacer las cosas. Y entonces los políticos estamos sometidos a una cosa que es ganar las elecciones y a la gente le ha dejado de importar y ha dejado de ver que ganar las elecciones no es lo importante. Uno gana las elecciones para poder gobernar bien, para poder transformar la vida de los ciudadanos. En un país como Colombia, entonces uno ve el debate político viendo a ver quién es el que más mal habla de Petro y claro que habría 1000 cosas que decir, pero no hablamos de los 5.700.000 colombianos que están en pobreza extrema, que están acostando a sus niños con hambre y no hablamos de 3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y que significa que vamos a tener en nuestro boom demográfico un empobrecimiento económico. Y no estamos hablando del hecho de que cuando hablamos de la economía, hablamos así. 56% de la economía está fuera de cualquier posibilidad de política pública y de ahí depende el empleo de la gran mayoría de los colombianos. Entonces yo creo que el nuevo liderazgo se refiere a cómo uno logra equilibrar esa necesidad de complacer a ese electorado que hoy es dueño de su celular y que quiere tomar decisiones, pero también a no renunciar el hecho de que el liderazgo significa poderle proponer a las sociedades un camino distinto, porque cuando una sociedad quiere irse al precipicio uno tiene que ser capaz de decir por ahí no vamos a llegar a ninguna parte, porque yo creo que Colombia sí tiene muchísimas oportunidades, pero en medio de esta polarización tremenda estamos dejando de hablar de lo importante y lo importante es cómo vamos a lograr que Colombia salga adelante y salir adelante significa que seamos capaces
de construirle a esos colombianos un futuro donde todos los colombianos se quieran quedar. Yo he pensado mucho en esto, porque uno dice, ¿qué nos podría unir a tantos que pensamos tan distinto y que vemos en Colombia tantas diferencias? Y pienso que nos une el deseo de construirle a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país donde se quieran quedar, un país donde uno nazca y sus oportunidades no dependan de cuánta plata tienen sus papás, sino de las oportunidades que hemos sido capaces de construirle, porque Colombia es un país lleno de futuro. Gracias, senadora. El embajador Roy Barreras manda una frase que en lo personal me gusta mucho, me gustaría que él la dijera. Se la debe saber de memoria. La voy a decir. Gracias, Fernando. Gracias a Adriana Guillena Socajas por acompañarnos. Gracias, Juan Gabriel Vázquez, por volver la vista atrás. Una mirada en su novela sobre cómo la búsqueda de las utopías puede terminar en autoritarismos trágicos. Celebramos los 100 años de la vorágine este año. No se decepcionen, ahora tengo lenguaje diplomático. Y esos 100 años de la vorágine nos recuerdan que todavía nos sigue ganando la violencia. La frase, doctor embajador. La frase, Fernando, un pensador increíble, se van a sorprender. La frase dice, todo el mundo tiene un plan hasta que le doy la primera trompada. Mike Tyson. Me llamó la atención que esa frase es el epígrafe que buscó Lawrence Friedman, profesor de Oxford, en su enorme tratado sobre estrategia. Y tiene dos significados. El primero lo han visto ustedes, saludo además a mis compañeros de este panel. Cada vez que hay odio, irritación, ataque, cada vez que hay agresión, cada vez que hay la primera trompada, se interrumpe el diálogo. Se interrumpe la capacidad de intercambiar racionalmente las ideas. Pero el otro significado es que desafortunadamente el líder ese que se está buscando hoy, o la lideresa, tiene que prepararse para transitar ese terreno hostil. Yo les quiero contar, parece que en eso hay consenso, desafortunadamente esta no será una competencia de ideas, sino de emociones. Y sobre eso, Fernando, hay un debate universal. Desafortunadamente hay una crisis de la democracia. No hay crisis de liderazgo, preguntaban ustedes. Aquí hay líderes impresionantes. Yo podría gastarme 3 minutos cada uno mostrando las cualidades de cada una de las personas que están aquí. Y hay líderes en el sector privado y están ustedes y los líderes presidentes de las cajas y de los gremios. Claro que hay liderazgo. No hay ausencia de liderazgo. Lo que hay es crisis de la democracia, crisis de las instituciones en las que creemos. Y en un texto reciente que seguramente han visto ustedes, el último de Noah Harari, nos recuerda que cuando la gente pierde la confianza en las instituciones, entonces vuelve a los mitos, vuelve a lo sobrenatural. La gente quiere que lo salve alguien, el Mesías, un Dios, el macho alfa. Y claro, en esta época del país, en que estamos llenos de incertidumbres, de temores, que se convierten todos en miedos, el miedo hace que la sociedad, no solamente las sociedades humanas, las sociedades animales, cuando se ven amenazadas por un depredador, buscan un macho alfa, no buscan un pacifista ni un estadista, sino un macho alfa. Por eso Bukele, por eso las manos duras, porque hay una reacción instintiva, natural, del sistema límbico. Es el paleocerebro, es la amígdala cerebral. Cuando nos sentimos atacados, tratamos de que alguien nos proteja o escapamos. Elias Canetti ponía un ejemplo, y quiero terminar con esos escasos minutos, en ese libro ya viejo de Masa y Poder, sobre un incendio que podría ser en este salón, que mientras en la sala de cine todos están comiendo sus crispetas y riéndose con una comedia y son amables con la chica de al lado, de pronto estalla un incendio y hay una sola puerta de salida, esa. Y todo el mundo se abalanza sobre la puerta de salida y los que eran amigos cordiales se volvieron fieras y para salvarse a codazos sacan al otro, pasan por encima del otro. Los seres humanos nos podemos volver fieras cuando no hay instituciones. El camino entonces no es buscar de nuevo con la lámpara de Diógenes el líder y la lideresa que nos salve. El camino es aferrarse a las instituciones. No es como decía el conferencista o la conferencista, la doctora Aya, en una conferencia anterior a propósito de la sociedad líquida de Nussbaum. No, yo no creo que hay que fluir con el río, yo creo que hay que poner allí las instituciones sólidas,
firmes, aferrarse a ellas, corregirlas cuando hay que corregirlas. Y tenemos un problema en las instituciones que vale la pena seguramente revisar luego, porque han perdido legitimidad en Colombia las instituciones. El Congreso, porque es fruto de un régimen clientelar que así está establecido. La justicia, porque también ha caído en esa clientelización y si no, terna de procuraduría. Podemos hablar de eso largo. El Ejecutivo es fruto de una ola emocional. Los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta eran olas emocionales, no racionales. Los medios de comunicación responden muchas veces a grupos de interés económico. Sí. La gente no cree entonces en nada y esa pérdida de la legitimidad hace que la gente busque un salvador y ese es el camino de los autoritarismos. Gracias, embajador. En este bloque de opiniones sobre liderazgos públicos y obviamente basados en un eje conductor, que es una frase que se le pidió a estos indiscutibles líderes nacionales, hay una ausencia y es que la Colombia actual siempre cae sobre los mismos temas y son los líderes los que ponen temas novedosos, temas disruptivos para poder construir y ejecutarlos en el futuro. Confama cumple 70 años, los mismos años que tiene el diario La República, y uno siempre ve que en esa arqueología durante los 70 años siempre han llegado unos líderes, han puesto unos temas, los han ejecutado y han transformado el país. Temas, por ejemplo, como el de las autonomías regionales, temas, por ejemplo, como el de la dolarización, o temas, por ejemplo, como el de reducir al máximo la informalidad, por supuesto, el orden público, muchas cosas, pero ¿cuáles son los temas que adolece el país? ¿Cuáles son esos temas de liderazgo que ustedes pueden imprimir y empezar a construir la Colombia de aquí al 2030? Empecemos por la senadora, la única que no es candidata presidencial. Doctora Angélica, 3 minutos. El doctor, bueno, buena aclaración. El doctor Fernando tampoco, entonces. Ya lo iba a decir. Entonces no tenemos dos en el panel que no son candidatos presidenciales. Pues no. El doctor Carrillo y la senadora. Senadora, adelante, 3 minutos. No traigo un eslogan, un tema, decir yo soy la que abrirá tal camino, creo, y es repetitivo, no va a ser novedoso. La acción colectiva orientada a resultados y eso implica mucho trabajo, ¿no? Inspiración, pero sobre todo mucho trabajo real con base en un diagnóstico claro. Creo que la complejidad de nuestro país, que estamos en 3 Colombias al tiempo, yo escuchaba ahorita a la querida profesora de EAFIT, esa es una realidad, ¿no? La tecnología, la capacidad del mejor desarrollo productivo con empresarios que innovan, que invierten, que crecen, pero aquí a pocos kilómetros y un ratico en camino tenemos trocha y pobreza y precariedad absoluta para salir adelante. Entonces tenemos que trabajar en 3 pistas mentales y estatales. Creo que el desaliento o el sentimiento contra el Estado está creciendo, frustración, no lo digo solo por Colombia, Paloma creo que mencionaba, nos implica una relegitimación y eso se da pues con resultados, con rigor y con seriedad. Lo fácil es detonar emociones. También lo dijeron Roy y Paloma, la tecnología simplifica todo en 30 segundos, ¿cuál es su receta para no sé qué? Pero nos implica un trabajo con el tejido empresarial, con la academia y con la ciudadanía. La ciudadanía apaga el noticiero porque es mucha carga, la vida íntima y personal ya es difícil, para además la carga de realidad global además. Entonces nos implica a todos, es plan colectivo de trabajo concreto, pues porque una cosa es el codo y el discurso y las necesidades simplemente se agravan, los problemas sin resolver. Doctor Fernando. Bueno, siendo el que no es candidato presidencial ni estando en el Congreso, yo sí quiero aprovechar esa condición y quiero proponerles a todos que aquí hoy, que es prácticamente el primer debate entre candidatos presidenciales, ellos, no yo, ¿por qué no nos sentamos sobre unas bases fundamentales para tener un programa para sacar este país de lo que está en este momento y en lo social? Y me refiero específicamente a lo que ha sido el debate de estos 2 días aquí en Azocajas, en el debate de la reforma social, en el debate del fortalecimiento de las cajas, en el debate del papel del sector privado como un factor motor de democracia. Porque, Roy, no es únicamente la crisis de la democracia. Yo estoy publicando un libro que sale la semana entrante que se llama Defender la democracia dentro de la democracia, y un poco una gran reflexión sobre cuáles son las instituciones de la democracia que hay que resolver. Pero les digo, la gran conclusión de todo es que
Y es algo muy parecido a lo que hicimos hace 30 años con la séptima papeleta. Hace 30 años nosotros le decíamos a los menores de 25 años que dijeran a todo el mundo: mire, es una falta de respeto preguntarnos si somos liberales o conservadores. Hoy hay que hacer lo mismo, pero con la izquierda y la derecha. Eso no sirve para nada. Eso capturó la reforma social. La reforma social está capturada porque se cree que solo la izquierda radical la puede hacer. Y la reforma de seguridad porque se cree que la derecha radical es la única que la puede hacer. Y así se captura toda la reforma de las políticas sociales de este país. Entonces, hagamos un pacto, Fernando, además promovido por los medios de comunicación, y me ofrezco ahí, que a partir de este momento protejamos la esencia de lo que es. El camino en este momento de Colombia es la Constitución del 91, eso no hay duda. No hay duda que ese es, ahí está todo, ahí están las reformas sociales, las reformas políticas, lo que hay que hacer. Si nosotros logramos, por ejemplo, trabajar en un programa y no seguir sumando al candidato 46 o 47 o 48, yo estoy seguro que el país va a quedar muy agradecido de que haya un programa de ideas que se pueda discutir al margen de las emociones que mencionaba Roy. Porque yo sí creo que un escenario como este, en donde indiscutiblemente se han dado pasos gigantescos de la concertación, de los acuerdos, del diálogo social, es donde aquí puede haber un compromiso a partir de la fecha para ponernos de acuerdo en lo mínimo. No estoy diciendo que todos piensen igual, pero hay unos mínimos de desarrollo de Colombia por los cuales hay que luchar, que hay que respetar, y el primero es el respeto de la democracia. Esto no es entre izquierda y derecha, esto es entre demócratas y autoritarios, esto es entre demócratas y populistas, esto es entre demócratas y caudillistas. Ese liderazgo ejemplar del cual se habla no es el liderazgo de los caudillos, ni de los héroes, ni de los mesías, ni de los santos, es de los ciudadanos. Y ciudadanía es lo que hay aquí en la Asamblea de Azocas, y ciudadanía es lo que tenemos que crear. Muchas gracias. Senadora Paloma. Liderazgos, pero sí, ¿sobre qué temas? ¿Cuáles son los temas que tenemos que generarle liderazgo? Porque el liderazgo solo o el liderazgo inocuo, pues, no llega a ninguna parte. De acuerdo. Y por eso a mí me gustaba esa frase de Martin Luther King, porque dice de lo importante. Y yo pienso que Colombia va a tener que hacer un esfuerzo en no hablar del pasado. Uno del pasado aprende, saca las conclusiones y las aplica hacia adelante. Y entonces, ¿cuáles son los temas? Si yo les dijera aquí, cada uno imagínese la Colombia que quiere, vamos a estar infinitamente de acuerdo en 1000 cosas. Querríamos una Colombia sin violencia, querríamos una Colombia sin corrupción, querríamos una Colombia donde el sector privado pueda salir adelante, donde haya pocos impuestos, donde el gasto burocrático no sea exagerado. Querríamos un Estado solucionando los problemas sociales de los colombianos que están en pobreza, de los colombianos que pasan hambre, de los colombianos que hoy no tienen oportunidades. Y entonces, si uno está de acuerdo en la Colombia del futuro, ¿por qué no se devuelve? Y mira cuáles son las decisiones que tiene que tomar ahora para llegar allá. Y yo pienso que ahí es donde está el inicio de lo que podemos construir, doctor Quijano, porque fíjese una cosa, cuando uno habla del pasado, cuando uno trata de que forcemos conclusiones, pues no nos vamos a poner de acuerdo. Y por supuesto, alguno dirá, pero es que el presidente Petro no es el pasado. Claro, pero al presidente Petro hay que confrontarlo en los escenarios políticos, en el Congreso, con el litigio estratégico, como le hemos quitado el Ministerio de la Igualdad, como le tumbamos mucha parte de la Ley de la Paz Total, como logramos tumbarle el embajador sin preparación de México. Y hay que pararle las reformas. Si ustedes se piensan, el Congreso lo ha hecho. De las 6 reformas que ha prometido, ha logrado sacar una y están bien recortadas. Entonces yo creo que sí tenemos espacio, sin dejar de preocuparnos, digamos, por la coyuntura política, a pensar en cómo vamos a solucionar los grandes problemas de este país. Porque yo les voy a invitar a pensar una cosa. Si efectivamente el presidente se mantiene en los canales democráticos, el único problema que no vamos a tener en el 26 es Gustavo Petro, porque va a dejar de ser presidente a las 3 de la tarde. Y todos los problemas que nos va a dejar, como el de la salud, la deuda pensional, van a estar ahí. Y los problemas que lo eligieron van a estar ahí. Y yo quiero invitar a los colombianos a que esta discusión no sea de ganar una elección, sino, como decía el doctor Carrillo, de poder construir las soluciones estructurales para que este país pueda ser ese país que todos tenemos en nuestra mente y que tenemos que ser capaces de construir y legarle a nuestros hijos. Embajador.
Gracias, Fernando. Sí, este no es ni puede ser un debate presidencial, pero sirve de ejemplo para esto. Su pregunta, aquí hay dirigentes de las cajas de compensación, seguramente personas que le han dedicado buenos años de su vida a construir esa institución, porque aquí hay una institucionalidad. Y no hemos hablado lo suficiente. Le agradecía a Juan Daniel Oviedo que hizo una propuesta concreta hoy a propósito de extender ese régimen solidario a la informalidad de manera horizontal. Lo pongo como ejemplo porque todos en esta sala sabemos que se necesita resolver las crisis de seguridad, por supuesto, podemos hablar ahora sobre este asunto, o la crisis fiscal que se viene, la crisis de legitimidad. Quiero insistir en eso, porque en la medida en que la sociedad no crea en las instituciones, no es capaz de seguir el mandato de cualquiera que les gobierne, porque no cree en esa voz. Recuperar la institucionalidad implica mirar, por ejemplo, lo que han hecho las cajas durante estos años. No se inventaron las cajas el año pasado. Décadas de construcción que demuestran varias cosas. Primero, que la solidaridad es una emoción tan poderosa como el miedo, pero que perdura y que construye. Probablemente eso no genere aplausos, es mucho más fácil generar aplausos odiando, agrediendo, en el debate de la pugnacidad como Mike Tyson, pero solamente construyendo, como hacen ustedes, institucionalidad solidaria, se construye sociedad, que tiene además otros mensajes. Es la combinación de lo público y lo privado eficazmente. Es la garantía de cubrir a las familias y a los niños y a los adultos mayores con sensibilidad. Preguntaban qué clase de liderazgo se necesita para Colombia. Claro, se necesita coraje, se necesita fortaleza, se necesita administrar y gobernar bien, pero eso no es suficiente. Hay que construir y reconstruir instituciones que sean sólidas, viables y que permanezcan más allá de los liderazgos individuales. Por eso celebro este encuentro de Azocajas y lo rescato, porque no puede ser que nuestro encuentro hoy sea un muy precoz y prematuro anticipo de campañas presidenciales que lo que advierten es que cuando la gente se siente desesperada porque se ve amenazada por muchas razones, quiere rápidamente que alguien la salve, y yo no creo que aquí nadie piense que hay una persona que va a salvar a nadie. Las campañas presidenciales precoces son igual que en el Tánatos y en el Eros. Todo lo precoz es insatisfactorio. Senadora Pizarro. Todavía no he escuchado así la idea, pues, disruptiva a la cual enfocarnos en los liderazgos. ¿Quién lo trajo? Senadora. ¿Yo? No, siga, por favor. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, ya. Bien, listo. Pues bueno, yo lo primero que quiero decirles es que afortunadamente, aunque hoy la palabra cambio suscite todo tipo de reacciones, el país sí ha cambiado. Y ha cambiado de distintas maneras. Lo primero es que en cualquier otro momento de la vida, más allá de campañas presidenciales, porque estoy de acuerdo en eso con Roy, una mujer como yo no estaría hablando en un espacio como estos. Para mí serían naturales otros espacios, pero en cambio estoy aquí conversando con ustedes, y así como estoy conversando con ustedes, he sido invitada a conversar en distintos espacios privados, gremiales, con empresarios, en fin. Y yo creo que eso es síntoma de un profundo cambio, porque en el país de antes nosotros no habríamos conversado. Y yo creo que ese ya es un gran paso hacia adelante. Hay dos cosas que nosotros no hemos hecho en este país. Lo primero es que no hemos construido un plan de nación que va más allá de un acuerdo nacional. Un plan de nación implica que no importa quién llegue, porque otra cosa que hemos aprendido es que la alternancia democrática es posible en Colombia. Pero no hemos construido un plan de país entre todos, de manera que cuando llegue el siguiente no arrase con lo que hizo el anterior, porque este es el país del borrón y cuenta nueva, del pasar por encima del otro, es el país de la ilegalidad y de la informalidad. Y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar juntos, a identificar los problemas de la nación, y eso no podemos hacerlo sin el sector privado.
y sin los empresarios, pero tampoco podemos hacerlo sin las mayorías excluidas. Tenemos que sentarnos todos a poner y a construir un plan para Colombia en los próximos 20 o 30 años, que nos permita de verdad poner a Colombia en el lugar en el que tiene que estar. Eso implica que tenemos que escuchar el planeta, entre otras, y puede que sea un discurso retórico, pero cuando tenemos el 80, el 90% de las aguas del Amazonas que han desaparecido y acabamos de vivir el año más caluroso en el planeta Tierra, pues por supuesto también tenemos que escuchar el planeta y aquellos que lo habitamos. Y otra cosa, no hemos construido un modelo de desarrollo solidario. Hay distintos modelos de desarrollo en este país, pero no hemos construido uno solidario. Yo creo que pensarlo desde aquí, enunciarlo aquí es profundamente importante. Un modelo de desarrollo solidario tiene distintos componentes. ¿Qué queremos? Queremos ciudadanos más solidarios, empáticos con el otro, pensando en colectivo. Queremos ciudadanos más productivos si tenemos en cuenta lo económico. Queremos ciudadanos más democráticos en términos de lo político, no de pasar y pisotear al otro y de hacer política por encima de la dignidad del otro, del contrincante, respetar al contradictor. Eso lo aprenden quienes construyen y quienes hacen la paz cotidianamente, que se puede dirimir las diferencias en la democracia. Eso es fundamental en Colombia. Además, comprometidos con el medio ambiente, lo decía hace un momento, pero además orgulloso de su historia y de sus raíces. Ahí es donde nosotros podemos construir un modelo de desarrollo distinto. Los líderes que escuchan son fundamentales. Un líder tiene que caminar unos pasos adelante, pero no tan adelante que ya no pueda escuchar a las mayorías y a su gente. Y lo segundo, uno tiene que saber con quién, o más bien, con quién gobierna en su corazón. ¿Qué es lo que a ti te mueve y te conmueve? ¿Qué es lo que detona el pensamiento? ¿Qué es lo que detona tu actuar cotidiano? Y eso definitivamente tiene que ser, como lo decía en la frase que puse al inicio, tú gobiernas con las mayorías, con el país, con la gente en el corazón, y eso nos involucra a todos. Senador Uribe. Ojalá el gobierno tuviera el mismo ánimo constructivo de los que aquí lo defienden, porque, de acuerdo, ¿por qué borrón y cuenta nuevo? ¿Por qué borrón con el sistema de salud que funcionaba bien, que tenía problemas pero que podía ser mejorado? ¿Por qué borrón con las cajas de compensación familiar que, a pesar seguramente de oportunidades de mejora, hoy las persiguen y tienen la guillotina de la superintendencia y si no actúan como ellos quieren los intervienen? ¿Por qué? ¿No? Yo les quiero decir que estoy convencido que Colombia tiene futuro y por eso hago política, porque mi objetivo y nuestro objetivo es mucho más grande que derrotar a un presidente que le hace daño al país, es construir una mejor Colombia, ese es el objetivo. Y reconozco que Colombia ha tenido problemas históricos, pero muchos, pero también es injusto decir que Colombia era un país de miseria y absolutamente inviable, como lo utilizaron esa narrativa para ganar las elecciones. Y digo que Colombia tiene futuro porque soy optimista, a propósito de lo que decía aquí Javier. Claro que soy optimista, porque además el optimista combina además una cualidad fundamental. Trabaja para que el resultado que espera pase. Lo fácil es quedarse en la casa criticando, esperando que algún día algo suceda. Pero yo soy optimista porque todos los días me levanto pensando que Colombia puede ser mejor. Pero también soy realista y sé que el país no va bien. Y hay que decirle las cosas como son a la gente. Este gobierno prometió un cambio que no llegó y que sí, o llegó, pero para peor. Y lo sentimos. Solo en el primer año de este gobierno 1.3 millones de personas dejaron de comer 3 veces al día. Y podría decir 1000 cifras, Paloma dijo varias. Pero el punto es mucho más importante. Les quiero hacer una invitación a ustedes, no solo como representantes de cajas de compensación familiar y como representantes de millones de trabajadores que hoy están sufriendo las consecuencias de este gobierno, sino como colombianos. Yo sí creo en un país que se puede unir, pero que se une en torno a causas, no en torno a personas. Yo sí creo en un país que puede superar la adversidad, pero solo unidos. Ya lo hemos hecho, es que este país ha tenido que aguantar muchas dificultades. Esta será una más y solo lo podemos hacer conjuntamente. Pero lo que es evidente es que el futuro tiene que estar enmarcado de 2 temas, confianza y libertad.
Confianza para poder vivir tranquilos, para no quererse ir, para poder invertir, para poder sacar adelante a sus hijos aquí, pero además para poder funcionar. Es que la incertidumbre de hoy solo se puede cambiar por un concepto: seguridad. La incertidumbre tiene que acabarse y tenemos que ser libres. Hoy no somos libres. Acabo de dar un ejemplo. ¿Serán libres los consejeros de las cajas de compensación? No, me da pena decirlo aquí, pero ¿cómo se tomaron la nueva EPS? A las malas, a las patadas, y así lo están haciendo con muchos de ustedes. Y yo sí les digo que tampoco podemos ser complacientes, porque ojo, la unidad no es complacencia y la verdad no es ofender. Aquí hay que decir las cosas como son. Sí. Y yo creo que aquí hay 3 temas centrales. O hay uno que nos debe unir a todos: acabar la pobreza en Colombia. Pero siempre va a haber pobreza mientras no defendamos la iniciativa privada, que hoy está bajo amenaza. Está bajo amenaza el empresario y el emprendedor, el informal y el formal, porque desafortunadamente hoy tiene un gobierno adverso. Le da rasquiña, como le daba lo líquido a la paca, le da rasquiña que alguien gane plata con su trabajo y con su mérito. No sé si es porque no lo han construido ellos, pero lo que es evidente es que un país que sale adelante es un país donde el mérito y el trabajo y el esfuerzo vale. Y aquí sí somos trabajadores. Gracias, el presidente Miguel. no le gusta trabajar, bueno, a nosotros sí, y claro que vamos a seguir trabajando. Doctor Sergio Fajardo, Bueno, muchas gracias, Fernando. nos queda una última ronda de los 15 minutos para que cada uno dé una conclusión. Entonces, utilice los voy estos 15 y alertando. después Usted vienen otros utilice 15. sus 3 minutos. Gracias por lanzarme de nuevo a la presidencia, ya tengo bastante experiencia, van También 2 y otro. media. La noticia hubiera sido que se iba a bajar. Habitualmente se me acerca mucha gente y me dice: la tercera es la vencida, vamos a ver qué pasa en la vida. Muchas gracias entonces. Pero yo vengo de mundos políticos muy diferentes a las personas que estamos acá. Ellas, ellos son parte del Congreso de la República. La experiencia, la política que yo he aprendido a hacer nació en esta ciudad, en Medellín, cuando nos juntamos hace 25 años para luchar por una ciudad que transformamos y que le cambiamos el rostro ante el mundo y el destino que traía. Y quiero hablar desde esa perspectiva. Y lo primero que quiero señalar entonces es: nosotros estamos en política porque queremos llegar al poder. La mayoría, a algunas personas no les interesa el poder, sino tener otro papel. Y nosotros queremos llegar al poder y fundamentalmente, simplificando al máximo, llegar al poder significa escoger la cancha en la que vamos a jugar. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros hemos representado y eso es lo que Colombia ya se agotó. Llevamos jugando en la misma cancha durante años y años y años después de la Constitución, que sin duda fue un gran logro, doctor Carrillo. Pero lo que hemos visto aquí en esta Colombia reciente, en el siglo XXI, con el liderazgo asociado con la figura del expresidente Uribe, con la llegada del presidente Petro, que no fue un accidente. Yo he sido contradictor, me he enfrentado con él, he sufrido todos los ataques posibles por haber votado en blanco a conciencia, de manera coherente, consistente, con una forma de ver y entender esta sociedad. Pero no fue un accidente que el presidente Petro llegara al poder. Este país tiene una cantidad de desigualdades. La enfermedad de la violencia es una enfermedad muy grande para nosotros en Colombia y la corrupción es otra enfermedad que nos hace un daño gigantesco. Entonces era necesario el presidente Petro, pero ya vimos la película, precisamente necesario para ver esa película. Y tenemos que escribir otra película, la que empezamos con Antanas Mocos en el nivel nacional en el 2010, que era la Ola Verde, donde se hablaba de principios, se hablaba de ética. Y lo primero que tenemos que hacer es una palabra que es muy bonita, que todos nosotros reconocemos, y es construir la confianza. Pero la confianza no la regalan, la confianza se construye siendo coherentes, siendo consistentes, viviendo de acuerdo a unos principios, siendo transparentes. Y cuando nosotros tengamos la confianza para llegar al poder, ahí podemos convocarlos a todos, a todas. Y nos tenemos que encontrar en todos los partidos políticos, hay personas valiosas, honestas, honradas. Yo he hablado en privado con María José Pizarro, con Paloma Valencia, he tenido conversaciones muy valiosas y con muchas otras personas. Pero tenemos que cambiar la cancha en que jugamos, porque a este país hay que ponerle un marco ético que está deteriorado y que ese clientelismo y esa forma de gobernar nos lleva a las circunstancias en que nosotros estamos. Ese es el primer punto. Y una vez
que tengamos eso, arrancamos con el pacto que no se ha hecho contra la corrupción y hay que seguir hablando y luchando contra la corrupción. El cambio no trajo la lucha contra la corrupción, nos mostró otras caras de la corrupción, que sigue siendo la misma, el interés de unos pocos por quedarse con los recursos públicos de los pobres, que son los que siempre pagan la cuenta. Al mismo tiempo tenemos que empezar a convivir, la convivencia ciudadana, la cultura ciudadana como una forma de relacionarnos entre nosotros a pesar de las diferencias. A mí me han molestado mucho y me han dicho todo tipo de calificativos porque digo, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Listo, podemos ser diferentes sin ser enemigos y para eso tenemos que llegar al poder. Y llegando al poder, voy a hablar desde la perspectiva de quien ha sido alcalde y ha sido gobernador, que es diferente, nosotros tenemos que hacer 2 o 3 cosas fundamentales, Fernando. La primera, vamos a tener que construir unos equipos de alto rendimiento con personas de todos los sectores, independientemente del sector, con su capacidad de inteligencia para reconstruir muchas de las instituciones que hoy están quedando deterioradas en este país. Y tiene que ser de una vez para llegar, porque gobernar es muy difícil, hablar es muy fácil como ya lo hemos visto, pero concretar las acciones, tener un norte claro, tener unas prioridades específicas, saber organizar equipos, motivar esos equipos y llevarlos es fundamental para poder ser líderes. Necesitamos urgente para revisar lo que ha pasado con la salud, para revisar toda una cantidad de elementos que no nos han permitido en medio de estas discusiones ver los aspectos positivos que tienen algunas de esas reformas y los tenemos que ver y entender. Y tenemos que ser capaces de gobernar pensando en el país, 1.102 municipios en Colombia. No puede ser que el presidente se relaciona con sus amigos. Tenemos que llegar a las regiones, alcalde por alcalde, gobernador por gobernador, articular planes de trabajo e incorporarlos. Revisar con urgencia una de las preocupaciones más grandes que va a tener Colombia, esa Colombia que, como dije al comienzo, va a quedar mayugada, amargada, con resentimientos, con muchas rabias en muchas partes. Sí. Esa Colombia tenemos que revisar lo que significa la paz total. Y la tenemos que revisar. Y yo he creído y creo en las negociaciones. Y creo que uno de los dolores más grandes de Colombia, que la historia nos dirá, ha sido lo que pasó con el acuerdo de paz con las FARC, que no lo hemos podido desarrollar y no se pudo desarrollar por todas estas vicisitudes. Pero estamos en medio de un desorden, un caos, en una forma improvisada de una persona que habla y elucubra, pero es incapaz de ordenar, de organizar. Ese caos se está multiplicando. No hemos aprendido las lecciones fundamentales, sí. Empezando por que para poder hacer una buena paz se necesita una fuerza pública más sólida que en cualquier circunstancia, que ocupe los espacios, que esa paz va asociada con el tema de la seguridad ciudadana, que hoy es una calamidad por todas partes de Colombia. Que esa paz nosotros tenemos que darla desde quien conduce. Gracias, y eso hace parte de todo. Y yo no puedo dejar, me queda una última intervención. No. Ah, bueno, sí, la despedida. 1 minuto cada uno de despedida y aprovechar el auditorio. Entonces, bueno, muchas gracias. Embajador, 1 minuto de conclusión y obviamente agradeciéndole al doctor David. Pero me debe 3. A los anfitriones. Me debe los 3. Adelante. Bueno, yo soy médico y quiero que imaginen si un atleta de los que participó en los Olímpicos tuviera una herida enorme en una pierna, abierta, sangrante o infectada, no podemos esperar que gane. Colombia no puede avanzar con una herida social enorme que no podemos negar. Fernando estaba preguntando por propuestas. Y yo debo en los últimos segundos insistir en una palabra que es racional y no emocional, que son las instituciones. Realmente está en riesgo la institucionalidad y la democracia en el mundo. Lo que no nos debería sorprender, en 8.000 años de civilizaciones desde el Neolítico, siempre nos han gobernado faraones, reyesuelos, emperadores, dictadores. La democracia es muy joven, si acaso 200 años, y estamos volviendo a olas de autoritarismo por la incertidumbre, por el miedo, etc. Y claro, en Colombia todos sabemos que hay que recuperar la seguridad, la majestad del Estado, que hay que tener la fortaleza, que hay que tener la garantía de que el Estado ejerza la autoridad en el territorio, pero eso no basta si no se une el país. Si quien gobierne no sabe que debe gobernar para los 50 millones de colombianos y no para una facción de ellos, la división hace imposible los acuerdos. Y por eso yo creo que la invitación más sensata en este escenario, que no es un escenario de debate presidencial, es que hagamos el esfuerzo de encontrar en todos los demás las cualidades que tienen para construir colectivamente ese país que nos merecemos. Es muy fácil dividir. Yo he sido muy bueno en los debates, lo confieso, me encanta, Mike Tyson. Eso no construye.
Si no somos capaces de construir colectivamente esa confianza de la que habla Sergio, entonces no somos capaces de que el pueblo crea en esa institucionalidad. Gracias. Y hay mucho que hacer, Fernando, para recuperar las instituciones. Ojalá en otro foro podamos hablar del origen de ese sistema Construcción clientelar. colectiva, nos quedamos con eso. Construcción colectiva. Senadora Pizarro, un minutico. Bueno, lo primero es que no se trata aquí de trasladarles los debates del Congreso de la República y venir a ponerlos aquí en este lugar. Yo creo que para eso están los debates del Congreso de la República. Pero lo que sí es cierto es que los problemas de este país no empezaron el 7 de agosto del 2022. No empezaron el 7 de agosto. Aquí hay muchos problemas, históricos problemas, que desde visiones distintas tenemos que intentar solucionar. Aquí tenemos una inmensa responsabilidad que, entre otras, es generacional. Por lo menos los que compartimos una misma generación, en esta generación bisagra. Y es que nosotros tenemos que encontrar una forma de relacionarnos entre los que somos distintos de manera diferente. Vuelvo y le repito, no es pisoteando al otro. Tal vez no necesitamos más machos alfa, necesitamos mejores gobernantes, más humanos y más sensibles. Pero no el que se pasa y pisa al otro. Con el representante Darío Pérez hemos tenido una relación de respeto y de muchísima amistad profunda, de conversaciones que nos han enriquecido a ambos. Y ahí se ha construido la confianza. Es ahí cuando hay reconocimiento del otro, cuando sabemos que el otro no va a desaparecer. En el 2026 llegará otro gobierno, continuaremos nosotros, la izquierda, el centro, lo que sea. Todos vamos a seguir existiendo, haciendo parte de este país. Y entonces eso nos lleva a una cosa fundamental, que es la ética del cuidado, que es lo que no ha existido en este país. No se ha cuidado nada y no se ha cuidado a Colombia. Gracias, senadora. Perdóname, porque me parece Como no importante. estamos en el Congreso, como estamos... No, muy bien, pero en el Congreso nos callan, es cierto. Pero los valores democráticos y humanistas tardamos siglos en construirlos como humanidad. Y este no puede ser los tiempos a portas de verdad, de una crisis climática, de una desigualdad más profunda, cuando nosotros no seamos capaces de recuperar, de cuidar y de proteger los valores humanistas y democráticos. Y esos no se hacen con el autoritarismo ni pisando todo, absolutamente todo lo que el otro hizo. Doctor Fernando. Yo nunca leí mi frase, pero quiero terminar con una frase. Paul Valéry. Sí, pero la voy a cambiar. La voy a cambiar porque ustedes mañana van a tener el privilegio de oír en vivo y en directo a la autora de la frase, que es Irene Vallejo. Sí. Irene Vallejo, que además inspira todo el desarrollo democrático, como todo lo que ella toca, que lo vuelve absolutamente celestial y sabio. Irene decía: el fantasma del desencanto que persigue la democracia desde Grecia es la tentativa ateniense de corregir la desigualdad social mediante la igualdad política en el ágora. Y seguimos exigiéndole eso a la democracia. Seguimos exigiéndole que reduzca la pobreza, que reduzca la desigualdad, que haga las reformas sociales. El problema más grave de todo es que esos tres, tal vez Sergio lo mencionaba, las tres grandes amenazas del sistema democrático son la desigualdad en primer momento, la violencia y, en tercer lugar, la corrupción. Y unas se retroalimentan las unas a las otras. La tesis de Paul Valéry, la frase, decía que la democracia es mortal y está en nuestras manos que no desfallezca. Está en nuestras manos que no se quede como un recuerdo más dentro de la historia de los sistemas políticos. Y ese es un compromiso nuestro, de sacarla adelante. Y yo diría que lo más disruptivo es eso. Lo más disruptivo es que aquí nos pongamos todos de acuerdo en que, independientemente de las ideologías, que ya no sirven para nada además, porque el problema del mundo no son los ideologismos. Y lo termino con una frase que la dijo ayer el representante en el Consejo de Trabajadores de Confama, Jorge Díez, y dijo lo siguiente: no dejarse polarizar, no dejarse radicalizar por la ideología y por la política, porque lo que está en crisis es el ejercicio de la política que lamentablemente se está haciendo de aquí a la izquierda en Colombia. Ellos son los protagonistas de la política, ellos son los que pueden cambiar la política, no es la democracia. La crisis no es de la democracia, la crisis es de la forma como hacemos la política en Colombia. Senadora Muchas Angélica. gracias. Bueno,
Mi gratitud al trabajo que han hecho 42 cajas de compensación familiar que hacen ese tejido y ese trabajo. El subsidio familiar ha sido un elemento transformador, el bono y el que ha conocido mucha gente para acceso a recreación, a servicios, a ahorro, a crédito. Y este activo tiene que seguir evolucionando. Los sistemas del cuidado que necesitamos construir para asumir el cambio demográfico real, las cifras que nos mostraba Adriana al principio, implica que las cajas no solo sobrevivan, se fortalezcan y cuenten con nosotros para contribuir escuchándolos y aprendiendo de su experiencia para el diseño que venga. El martes 15 de octubre los esperamos, Adriana y al colega aquí de Compensar. Intentamos en el proyecto de presupuesto un salvavidas, recuperar de estos remanentes que las cajas podían destinar a salud, a estas EPS y servicios que ustedes han hecho y le han prestado al país con tanto esfuerzo y que hoy están asfixiadas. No la logramos por el decreto, pero vamos a perseverar y por eso el 15 de octubre, 9 de la mañana, les espero en la Comisión Cuarta y transformemos este servicio de ustedes en el tejido de protección social que necesitamos para este ciclo. Mil gracias. Gracias, senadora. Doctor Miguel. Gracias, Fernando. Bueno, un comentario rápido. A mí mi papel no es traer los debates del Congreso aquí, pero sí es decir lo mismo que digo allá, porque lo que está mal es decir algo de acuerdo al auditorio. Entonces simplemente es para decir que la defensa que he tenido no solo por las instituciones, sino además por la iniciativa privada es absoluta, convencido además de que es el único camino, el único para acabar la pobreza de manera rápida, oportuna y relevante. Ahora, dos, claro, y los trabajadores están incluidos ahí. Dos, hablaba Javier del tema de la crisis, las crisis y cómo superar la adversidad. Yo viví personalmente una situación muy difícil y yo me preguntaba siempre por qué me había sucedido, hasta que logré entender que la pregunta no era por qué, era para qué. Y yo creo que hoy tenemos que pensar eso. Decía Sergio algo que era necesario que llegara Petro. Yo hubiera preferido evitarlo, pero ya que llegó, lo que es cierto es que es evidentemente la oportunidad para crear y sentar las bases de un nuevo país. Yo creo que esta elección y esta discusión a partir de hoy no es sobre el pasado o sobre Petro, el presente, no, es sobre el futuro. A mí me encanta el título de este panel, pero además de este congreso, que nos hace pensar que después del 26 hay Colombia. Petro acaba en el 26, pero todos nosotros seguimos. Y me parece fundamental que nosotros veamos en esta discusión, en esta crisis que se generó, oportunidades para sentar esas nuevas bases. Por ejemplo, en el tema pensional, recuperar el tema de salud y avanzar, etcétera. Tercero rápido es seguridad o paz, no más. El único camino para la paz es seguridad. El tema central hoy es la seguridad, porque lo que es evidente es que el 35% del país está hoy controlado total o parcialmente por Clan del Golfo del ELN y FARC. La seguridad será fundamental y no nos podemos dejar robar otra vez la autoridad moral de la paz. La paz no es patrimonio de nadie y el único camino para la paz es la seguridad. El problema es cuando renuncian a la seguridad. Y simplemente última frase es para decirles que Colombia somos todos y estamos por encima de este o de cualquier otro mal gobierno. Gracias Doctor por la invitación. Sergio Fajardo. Bueno, muchas gracias. Yo vengo a decirles acá, finito el capítulo Petro-Uribe. Nos tenemos que dar una oportunidad de jugar en otra cancha. Hay un nuevo Uribe. En una cancha... Perdón. Chiste nomás. Vale el humor también, pues hay que celebrarlo. Vamos a jugar en otra cancha donde podamos conectar personas, comunidades y sociedad. En una cancha donde nos podamos respetar, reconocer, donde tenga sentido la solidaridad, la empatía. En una cancha donde nosotros le podamos apostar a sacar lo mejor de cada quien. En una cancha donde no es el todo vale, sino que los medios justifican el fin. En esa cancha transformamos a Colombia. Esa cancha es la que se construye la confianza. Ya hemos visto todas las películas, ya hemos visto a todos los protagonistas y ya hemos visto que desafortunadamente no hemos dado lo que nosotros podemos dar como país. Un país desigual, con mucha injusticia, un país violento, con una inseguridad muy grande, corrupto como hemos visto y que cada día veamos y ratificamos en lo que pasa. Es una oportunidad distinta para construir en Colombia. Y eso es lo que yo los quiero invitar a ustedes, a que pasemos a esa cancha, a que demostremos que se puede hacer una transformación distinta. Yo represento esa generación.
Es una generación que lleva unos cuantos años luchando por eso. Y lo hemos luchado y nos hemos mantenido coherentes y consistentes. Y no me puedo despedir de acá sin mencionar una palabra que, como me pasaba en tantas oportunidades en debates, ya he oído hablar de empleo, de trabajo, pero no hemos oído hablar de los jóvenes, de la educación en nuestro país. Lo que está pasando en la educación en Colombia es muy dramático. Aquí nadie tiene problema con la educación. Aquí todos tuvieron una educación privilegiada para construir oportunidades. Lo que está pasando en nuestro país con la educación es muy serio y es la negación de la esperanza para ese mundo joven que tenemos que construir. Y esa educación pública, de calidad, gratuita, si no es de calidad, aumenta las desigualdades y no la tenemos como parte del proyecto de país. Porque de la mano de la educación van la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, que son los elementos necesarios para poder hablar de productividad, de competitividad, para hablar de desarrollos regionales. Entonces no me voy nunca sin mencionar ese tema, porque se nos olvida habitualmente, porque no aparece como la prioridad de Colombia y es lo más importante y se olvida sistemáticamente. Ahí está lo que nosotros tenemos que hacer y ese es el primer gran acuerdo nacional contra la corrupción y por la educación. Senadora Paloma. A Petro lo eligieron unos problemas que no resolvió y nos va a dejar otra cantidad de problemas, porque el presidente Petro a mí se me asemeja como una bola de demolición. Lo que toca lo va acabando y hemos visto como desfilar los diferentes sectores económicos en el paredón. Entonces, que mi casa ya y acabó con la vivienda, que la paz total y acabó con la poquita seguridad que había, que el sistema de salud y lo está desbaratando. Lo cierto es que va a acabar el gobierno Petro y vamos a tener una cantidad de problemas. Esos que nos va a alegar, pero esos que lo eligieron, que son tal vez los problemas más delicados, que si nosotros no somos capaces de resolver, va a llegar otro Petro o otro populista, porque las soluciones a los problemas de pobreza no son fáciles, porque las soluciones a los problemas de inequidad que arrancan, y ahí me distingo de usted, doctor Sergio, de una educación de pésima calidad y que lo que hay que apostarle es a meter la plata pública en el sector privado para que los niños pobres y vulnerables puedan tener calidad de manera inmediata, sin acabar con lo público, pero dejándolos escoger, volviendo a los principios de los sistemas mixtos, donde lo público compite con lo privado y donde el ciudadano elige. Y los temas que son centrales, la informalidad. Cuando ustedes piensan que un campesino en este país no puede vender en un supermercado porque no tiene un INVIMA que vale 3 millones de pesos, cuando ustedes piensan que un pequeño empresario no existe, ni hay cómo hacerle un crédito, ni hacerle política social, porque es que ni siquiera tenemos un reporte en la Cámara de Comercio de dónde está, a qué se dedica, dónde le pudiéramos girar. Entonces los problemas de Colombia son urgentes y yo creo que yo estoy absolutamente segura de que aquí ha habido una transición generacional en la política y yo tengo esperanza en que esta nueva generación, no como decía el doctor Sergio, supere Uribe y Petro, que recoja lo bueno de todos los líderes que ha tenido Colombia. Gracias, senadora. Que aprenda de su pasado y piense en el futuro. Gracias, senadora. No puedo dejar pasar el momento para advertir dos cosas después de que todos somos unos privilegiados de escuchar verdaderamente unos líderes, personas que tienen un compromiso nacional desde diferentes orillas, pero digamos cuando uno escucha, uno se da cuenta que hay de dónde construir y dónde pueden coincidir en temas. Pero en esos temas no dejar pasar esta oportunidad. La doctora Adriana y el doctor David saben que yo tengo un tema de mucho amor por las cajas, como de una admiración, y es que las cajas construyeron hace 70 años, han construido país, pero más allá de que son transversales en la economía, construcción, educación, entretenimiento, turismo, que son verdaderamente transversales, una cosa muy importante y es que entienden las regiones. No hay nada más maravilloso constructor de regiones que las cajas de compensación. Y ese debate de la regionalización del país es el debate ausente, que seguramente cuando se vaya madurando la propuesta política y se vaya madurando la campaña, seguramente el tema de la regionalización que tanto se escucha en Antioquia sea quizá el tema central del próximo debate político. Muchas gracias, gracias doctora Adriana y gracias a todos los presidentes de las cajas.